Uno de los problemas más grandes que existen con respecto a la oración es el tema o el aspecto de la demora, el problema de la demora. Como que oramos una y otra vez y lo que deseamos no parece llegar. De hecho, Proverbios capítulo 13-12 declara: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay muchas otras escrituras también que nos hablan dentro de la Biblia de esta dinámica, incluyendo algo que Pablo escribe en Galatas 6:9, que dice: no nos cansemos de hacer el bien o lo correcto, porque segaremos a su tiempo si no desmayamos, tendremos respuesta. Mashiach comprendió que esto era un problema y se refiere a él en el texto que hemos estado leyendo en el último audio, que es Lucas 18. Dice en el versículo 1: también le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él sabía que cuando las personas oran tienen una tendencia a desmayar, a menos de que vean una respuesta inmediata de parte de él. Pero cuando él usa esta palabra necesidad, es la palabra dei en griego, donde se está usando precisamente acá. Y esa palabra significa hacer algo para cubrir una necesidad legal. Una necesidad legal, escuche bien. La palabra necesidad que se está usando acá en este texto significa hacer algo para cubrir una necesidad legal. Entonces, orar de esta manera es cumplir con una obligación legal. Por eso estamos hablando del sistema judicial del cielo, del reino, de las cortes celestiales. Porque tenemos que aprender a acceder a un proceso legal, un proceso judicial. Entonces necesitamos entender esta operación de este mundo espiritual. Porque el mundo espiritual opera bajo principios legales. Y cuando nosotros nos alineamos a esos principios, obtenemos respuesta a nuestra oración. A menudo hemos hecho todas nuestras oraciones fuera de los requerimientos legales del sistema que el Eterno ha establecido. Y esta arena espiritual opera según los principios legales. Uno de los requerimientos que hay en la oración, sin duda alguna, tiene que ser la emuná o la fe. Sin embargo, nuestras oraciones a veces no tienen ni siquiera esos rasgos, porque hemos confundido la fe con la esperanza y no hemos visto respuesta a nuestras oraciones. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque una cosa es que yo espero que algo suceda y otra cosa es que yo sea fiel al Eterno para que Él haga lo que Él tiene que hacer en mi vida. Y hemos confundido este concepto de la fe, basado en lo que dice Hebreos 11, ¿verdad? Que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a partir de ese momento, empezamos nosotros a creer que esa manera de tener fe, que realmente es esperanza, esperar cosas que vengan de parte de Él, es verdaderamente lo que nosotros tenemos que hacer. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles al Eterno, fieles a su palabra, fieles a su Torah. Y por eso Él nos dice: busquen primeramente mi reino y todo lo demás será añadido. Y cuando yo entiendo lo que es buscar la justicia del reino, voy a comprender que eso es vivir conforme a la Torah, guardar mandamientos, guardar Torah, hacer los méritos necesarios, buscando siempre agradarle a Él a través de mi comportamiento conforme a la Torah, y que Él entonces se encarga de hacer lo que Él ha prometido a nuestra vida. Esta es la razón por la que muchas oraciones no tienen sentido para nada delante de su presencia. Y a veces nosotros enumeramos muchas razones por las cuales nosotros creemos que el Eterno debería responder a una oración en particular. Nosotros creemos que, por ejemplo, si oramos por una persona que es buena, que no se ha portado mal en todo el año, se merece una respuesta. Y nosotros estamos poniendo al Eterno como si fuera el personaje navideño
que nos tiene que responder la lista de deseos de los que se portaron bien. Esto no funciona así, amados. Esto no tiene ningún sentido para Él. Otras veces hemos tratado al Eterno como si Él estuviera repartiendo cosas desde una dispensadora celestial, como que yo le pongo una monedita en la ranura y la respuesta tiene que llegar. Algunos han pensado que si mi oración es bastante larga, bastante intensa, bastante fuerte, si yo grito, elevo mi voz y empiezo a tener también palabras pomposas, que muchas veces son palabras que imitamos de otros que hemos escuchado, entonces creemos que eso va a tener efecto. Eso no es así. Usted no puede impresionar al Eterno con nada de eso. De hecho, una vez escuché a un predicador muy famoso hablar de una experiencia de oración cuando él estaba orando y había escuchado un concepto: bombardear las puertas del cielo, como si las puertas del cielo estuvieran cerradas, ¿no? Pero él decidió que eso era muy bonito, una expresión muy poderosa, y que eso es lo que él iba a hacer. Así que empezó a bombardear las puertas del cielo, y lo hizo una y otra vez durante mucho tiempo. Cuando se cansó de esta forma de orar y aprendió a cerrar su boca y quedarse en silencio, fue entonces que pudo escuchar al Ruach hablar y decirle: ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y él dijo inmediatamente: es que estoy bombardeando las puertas del cielo. Pero el Ruach le hizo una segunda pregunta: ¿cuán grande tú crees que es el cielo? Bueno, este predicador en su mente dijo: bueno, debe medir como 2.000 kilómetros de ancho, como 2.000 kilómetros de profundidad, 2.000 kilómetros de altura. Y el Ruach le contestó: si en tu mente limitada crees que eso es así, ¿en dónde se encuentra el trono? Y el predicador respondió: bueno, yo creo que en el centro. Y por lo tanto el Ruach le dijo: si es así, entonces estás como a 1.000 kilómetros del trono, porque sigues estando fuera, tratando de bombardear las puertas. Pero las puertas están abiertas, y lo que tienes que aprender es a entrar. Y pon atención a esto: hay que aprender a entrar, y también hay que aprender a salir. Y esto que estoy comentando es precisamente lo que le pidió Shelomo al Eterno. Todos creen que Shelomo pidió sabiduría al Eterno, pero él no pidió sabiduría. Él lo que pidió fue el entendimiento para entrar y para salir, como lo hacía David, su padre. Y todos sabemos que David era uno que tenía el corazón conforme a Elohim, era uno que sabía entrar a su presencia, estar ahí, hablar con el Eterno, y por eso escribió tantos Teilín, salmos. Y Shelomo, cuando dijo esto, dijo: yo quiero, como David mi padre, entrar y salir de tu presencia. Eso quiere decir que la puerta está abierta, pero tenemos que nosotros saber entrar con un protocolo real y salir con un protocolo real. En nuestro caso hemos aprendido que hay dos oraciones por excelencia: Shema, que es la oración que el Eterno nos da para que la hagamos todos los días, y la otra oración, enseñada también por él, siendo Mashiach, dijo: Avinu Shema Shemayim. Cuando nosotros tenemos esas dos oraciones, estamos haciendo el uso de un arquetipo, de una llave espiritual que abre los cielos, que está dentro del protocolo de lo que él nos enseñó a entrar. Y ahí, si ustedes leen esas dos oraciones, no dice: agarra una bomba y bombardea las puertas de los cielos. Por eso las fantasías ridículas que la gente imita de las cosas que escuchan de otras personas que no tienen el pleno conocimiento o el mínimo conocimiento de realmente lo que es vivir conforme a la Torah, entonces creen en las estupideces de estos conceptos. Nosotros no bombardeamos nada. Nosotros somos ciudadanos del cielo, y si nosotros bombardeamos el cielo es porque somos terroristas. Nosotros tenemos el derecho de ir, subir, entrar en estos ámbitos, y no estamos ahí para obligar a Elohim a nada, ni podemos hacerlo.
No podemos obligar que responda a nuestras oraciones, mucho menos exigir, como algunas personas lo hacen también de una forma torpe, creyendo que tienen la autoridad para exigir que el cielo responda. Amados, Él está dispuesto a hacerlo todo. Pero así como la oración, el ayuno o la ofrenda tiene protocolos que debemos de respetar. Y muchos de nosotros hemos experimentado frustraciones como las que mencionamos, porque necesitamos comprender esta verdad. El escenario del juzgado para la oración es el único paradigma de oración que garantiza una respuesta rápida de nuestro Padre, el Rey y Juez justo de todo el universo. Veamos lo que dice Lucas 18 en el capítulo 6 al 8. Y él dijo: Señor, oí lo que el juez injusto habló. ¿Acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son preguntas de Mashiach. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y este es el paradigma, esta es la pregunta crucial, ¿hallará fe en la tierra? En contraste a la oración que hablamos ayer con el paradigma del amigo, que habla de pedir y seguir pidiendo, que habla de buscar y continuar buscando, y de llamar y continuar llamando, nada de lo cual implica una respuesta rápida, porque hay que insistir. Pero el paradigma del Hijo al Padre no da idea de tiempo. Solo el paradigma del juzgado también nos promete una respuesta, como dice acá, rápida. Entonces, cuando nosotros logramos ir a las cortes del cielo, en representación de una circunstancia que muchas veces ha estado pendiente por años, y lo hacemos de la forma correcta, las resoluciones serán inmediatas, prontas. Y podemos tener muchos testimonios que hablan de eso. Probablemente la viuda de la parábola, que era oprimida por otros en la sociedad en que vivía, por un adversario, como aquí mismo menciona, pareciera que ella no fuese tan importante, no tenía nada que ofrecer probablemente a la sociedad, porque inclusive este juez injusto no la quería tomar en cuenta. Tal vez muchos creían que la muerte de su esposo era una maldición o su estado de viudez, y puede que esto le hubiera quitado muchos derechos, inclusive puede que hayan abusado de sus propiedades, de sus bienes. No lo sabemos, pero el escenario es típico de un contexto cultural donde la viuda no es valorada. Pero dice que esto no cambió. La Escritura nos enseña que esto cambió cuando la iglesia o la primera Keilah empezó a tomar responsabilidad por las viudas. Y de hecho, el libro que escribe Jacob, la carta de Jacob, nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Elohim es visitar huérfanos, viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que la Torah nos enseña. Pero en el contexto de lo que era la vida de Mashiach, mucha gente había dejado de vivir la Torah. Y por eso se retoma este concepto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo el abuso que se cometía, inclusive cuando Mashiach decía que los fariseos devoraban las casas de las viudas en lugar de honrarlas y cuidarlas, como es lo que enseña la Torah. Entonces, esta mujer, viviendo probablemente, según lo que dice la parábola, una situación contraria y difícil, fue el único lugar que le quedaba como recurso al sistema judicial. Pero este juez decidió hacer justicia, a pesar de que no quería hacerlo, por la determinación que ella tenía, por la perseverancia que ella tenía. Y el adversario
el oponente que estaba ahí, que puede ser incluso el más vil entre nosotros, que pareciera tuviese derechos legales para acusarnos, cuando nosotros accedemos al sistema del cielo, entonces no solamente podemos recibir justicia, sino que se nos va a ordenar alinear lo que tengamos que alinear para que nunca más el adversario venga a acusarnos, venga a señalarnos. Y eso es lo que pasa en esta parábola. Ella pide justicia al adversario que estaba intentando abusar, robar, matar, destruir, para que ella pudiese mantener su posición y recuperar probablemente todo lo que había perdido. Entonces, algo muy importante que ocurre acá es que el objetivo de esta viuda no era pedir venganza, sino pedir justicia. Y es algo muy importante que nosotros debemos de tener. Nosotros tenemos que entender la diferencia entre solicitar que se haga justicia contra el adversario o ser vindicados ante el adversario, en lugar de nosotros estar pidiendo que se haga venganza. El profeta Yesaya nos dice una instrucción específica a los magistrados y líderes en el capítulo 1, verso 17. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y también nos lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 22:3. Así ha dicho Yahweh: haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Pongamos atención a lo que en el contexto de estos pasajes nos están refiriendo como actividad legal. Es el hecho de que la justicia sea pronta y sin demora. Y esto siempre es importante para el oprimido. Muchas veces en el sistema legal de nuestros países, la justicia es lenta, es tarda, es parsimoniosa, tiene un letargo para aquellos que pareciera que no tienen derechos delante de ellos, pero para otros es como ventajosa. Pero así no funciona el sistema legal del cielo, porque cuando el lenguaje de estas injusticias al que está oprimido, al extranjero, al huérfano, a la viuda, todas esta forma de presentar casos que el Eterno realmente está totalmente interesado en traer su justicia, es algo especial que podemos presentar delante de su presencia. Entonces nosotros tenemos que aprender, amados, a alinearnos verdaderamente para comprender que el Eterno quiere responder de una forma rápida a nuestra vida. Vuelvo a repetir lo que dice Lucas 18, del 6 al 8. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos? Pero ponga atención a lo que hacen los escogidos. Claman a Él día y noche. Un escogido es un justo, un sádic. ¿Y saben qué hacen los que viven Torah y guardan Torah? Todos los días claman de día y de noche. Por eso es que hacemos el Shema en la mañana, por eso hacemos el Shema al anochecer, y por eso siempre buscamos tener un tiempo de oración en esos espacios. Y cuando somos personas que nos paramos delante de su presencia, el Eterno no tarda en responder. Dice el verso 8: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Mashiach está señalando que nuestro Elohim es el que se encargará de vengar a sus hijos, a sus escogidos, a sus elegidos, a sus favoritos, si quieres ponerlo de esa forma. Porque evidentemente aquel que le busca
constantemente es el que tiene un lugar privilegiado en su presencia. La gente puede decir, es que Él no hace excepción de personas. Bueno, eso es en cuanto a la misericordia y la gracia que Él ofrece. Pero a partir de ahí todos son méritos. Y cuando tenemos méritos en su presencia, las cosas cambian radicalmente. Entonces, claramente aquí nos dice que Él pronto hará justicia, y esta expresión tiene que ver con vindicación, con retribución, es decir, pronto vindicará, pronto retribuirá. Y no importa cómo leas este verso, lo que dice es que Él va a responder rápidamente cuando cambiamos nuestra posición en la oración. Este paradigma del juzgado es el único paradigma de oración que garantiza una respuesta rápida. Y muchas personas que han vivido estos procesos de las cortes celestiales pueden dar testimonio de resultados rápidos. Historias largas que se resuelven en horas, en semanas, situaciones de años que se resuelven rápido. Pero quiero también hacer entender que nosotros estamos ahí para clamar por el pueblo del Eterno y por las almas que sabemos que son suyas. Entonces no creamos que nosotros vamos a llegar con un espíritu de redención de la humanidad, sino que tenemos que ser muy entendidos en dónde y por quién y cuál es la razón que nosotros estamos presentándonos en ese lugar. Puede ser por un asunto personal, puede ser algo familiar, puede ser por personas que conocemos, pero no para que se haga lo que nosotros queremos, sino para que se haga la voluntad del Eterno. Y sí, si las cosas se hacen correctamente, veremos las respuestas. Así que recordemos esto: Él pronto hará justicia para aquellos que le buscan correctamente. Mis amados, seamos realmente esforzados en buscar cambiar nuestros paradigmas, en buscar vivir una vida conforme a la Torá, conforme al Eterno. Busquemos de corazón cambiar nuestros caminos por sus caminos, y que entendamos que muchas veces nosotros queremos buscar hacer lo que nos complace o lo que nos agrada o lo que nosotros queremos, pero así no funciona el reino. Nosotros tenemos que sujetarnos a la plena autoridad de nuestro Rey. Así que yo oro para que hoy en tu Neshama puedas tener un despertar y que lo que hablamos verdaderamente cobre sentido en tu vida, para que a partir de hoy empieces a alinearte en todo lo necesario. Y cuando tengamos estas sesiones que vamos a aprender a tener juntos, de oración, de búsqueda de su presencia, pero sobre todo de presentar los casos bajo los protocolos correctos delante del Eterno, podamos ver resultados extraordinarios. Recuerden que para que lleguemos a este punto, una de las condiciones que yo personalmente les he dicho que vamos a tener es que usted haga un análisis de todo lo que ha sido el pecado, de lo que es las situaciones recurrentes familiares que tienen que ser resueltas, llamadas iniquidades, que tiene que usted reconocer, porque si usted no las reconoce, el poder avanzar va a ser difícil. Y cuando lo logre, bueno, aquí en la descripción de este audio, y ustedes que están en el grupo conocen mi contacto, para que ustedes puedan escribir y ser orientados en cómo trabajar esta situación, de manera que usted pueda ver efectividad y un avance en su vida. Que el Eterno nos ayude a crecer y nos bendiga. Oramos. Rey, te agradecemos porque tú estás rompiendo paradigmas, abriendo nuestro entendimiento y ayudándonos a romper las vendas que nos han tenido atados. No es normal que tu pueblo esté en maldición. No es lo que tú esperas que estemos en situaciones limitantes de pobreza, de ruina, de deuda, de enfermedad, de problemas familiares, de disensiones, de conflictos, de caos, de miserias. Todas estas cosas no provienen sino del enemigo y se han permitido por causa muchas veces de nuestros malos procederes, de no guardar tu Torá, y tú no lo has advertido siempre. Pero tú tienes planes de bien y de shalom para aquellos que te buscan de corazón,
para aquellos que tú has llamado a ser tu pueblo. Y yo oro para que se rompan las recurrencias de estas circunstancias y que podamos reconocer nuestros caminos torcidos, pero que podamos volvernos hacia ti, que podamos hacer una teshuvá, un verdadero arrepentimiento, no solamente sentirnos mal por lo que nos pasa y quejarnos como hacen la mayoría de personas, sino doblar rodillas y ser verdaderamente espirituales y reconocer que esto no puede seguir ocurriendo en nuestra vida, reconocer que no es esta la normalidad que tienes para nosotros y que tú nos vas a sacar de esa condición, pero tenemos que volvernos hacia ti, volvernos hacia tu camino y elegir ser verdaderamente tuyos, con un corazón de servicio, de entrega, para que tú nos reconozcas como aquellos que han decidido ser fieles y ser llamados hijos delante de tu presencia. Por eso, Abba, yo oro por cada persona que está acá, los que escucharán este audio, para que ellos puedan doblegarse y las situaciones que han estado siendo carcoma hasta los huesos, que han estado siendo tormentosas, se puedan traer a una resolución, así como verdaderamente reconocemos nuestra necesidad y nuestro anhelo de cambiar nuestro estilo de vida para la honra y la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén.